en Lucas capítulo 22, verso 1 al 23, la Pascua cristiana. La Pascua cristiana. ¿Ha esperado alguna vez algún evento especial? ¿Cómo se siente una persona cuando espera un evento especial? ¿Cuáles son sus sentimientos? Por ejemplo, si usted anhelaba tener un hijo y se dio cuenta que su esposa quedó en embarazo, ¿cómo son esos 9 meses de espera? Ansioso, ¿cierto? Animado. Y sobre todo el día que dice, vamos para la clínica y va a tener su bebé. ¿Cómo esos momentos mientras, ¿cierto? Que el papá escucha del doctor, nació su hijo, nació su hija, ¿cierto? O cuando usted, por ejemplo, tiene alguna audiencia ante un juez, ¿sí? Que sabe que van a dictaminar un juicio contra usted y van a decir, ese juez lo manda a la cárcel. O le dice, estás absuelto. O alguna vez usted ha estado esperando la cita del trabajo esperado, que de repente usted por años estaba trabajando en un lugar y usted pasó su hoja de vida en la empresa o en el lugar donde quería trabajar y le dicen, tienes cita tal día. ¿Cómo será ese momento, cierto? ¿Cómo te vistes? Y cuando llegas allá a la entrevista, a veces sudan las manos y que me van a preguntar y que no me equivoque, que no me equivoque, que no me equivoque, ¿cierto? Llegar a casa después de mucho tiempo y sobre todo cuando se ha cometido un error, ¿cierto? Mientras voy llegando a la casa y cuando de repente digo, ¿y qué me va a decir mi esposa? ¿Y qué me van a decir mis hijos? ¿Qué se le viene a la mente cuando usted sabe que hay un evento que va a ocurrir y que no sabe qué va a pasar, pero sabe que va a pasar algo, ¿cierto? O por años usted ha estado trabajando. Aquí tenemos en la congregación una persona que por años estuvo fuera de casa. ¿Cómo sería esa llegada al ver a tu mamá después de tanto tiempo? ¿Cómo sería la espera de la mamá cuando escuchó del hijo, voy a verte? Esa ansiedad, y Dios mío, y como que los minutos se hacen horas, ¿sí? O cómo se siente, o cómo sería hablar con alguien el cual se le debe ofrecer una disculpa. ¿Cómo te sientes tú cuando de repente sabes que cometiste un error y tienes la oportunidad de hablar con esa persona y sabes que tienes que pedirle una disculpa? No es fácil, ¿cierto? Hay ansiedad, hay pensamientos y como que se hace larga la cosa. Nos pasa así a nosotros en la vida. Pues hermanos, todas estas cosas generan ansiedad y preocupación. Y algo así estaba pasando por la mente del Señor Jesús. Algo así. Su ministerio estaba culminando. Hemos estado hablando del Evangelio de Lucas, que el ministerio del Señor Jesús, que duró ¿cuánto tiempo? 3 años. 3 años desde que cuando Juan Bautista lo llevó allá al río Jordán, lo bautizó y escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Y luego fue llevado allá al desierto para ser tentado y empezó su ministerio. Ha llegado allá a Jerusalén y en Jerusalén se está culminando su ministerio después de 3 años. Pero el momento de entregar su vida y de cumplir la misión sobre este mundo había llegado. ¿Usted se imagina lo que está pasando por la mente del Señor Jesús? Él es hombre. Él sabe que le van a pegar. Él sabe que lo van a traicionar. Pero sobre todo, él sabe que lo van a crucificar. Él sabe que le van a pegar a tal punto que ese castigo lo va a llevar a la muerte y la muerte va a pagar y va a cargar con el peso de el pecado de la humanidad. Sabiendo que todo lo que los profetas habían dicho sobre él se estaba cumpliendo, era necesario compartir este evento especial con sus discípulos. Él está en su mente, escuchen esto, en su mente sabe que literalmente lo van a matar. Él sabe que literalmente lo van a vender, lo van a traicionar. Y él ha caminado 3 años, pero llegó el día en que tiene que entregar su cuerpo. ¿Qué está pasando por la mente del Señor Jesús?
está ansioso, preocupado, a tal punto, y más adelante lo vamos a ver, que cuando está en el Getsemaní dijo estas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Me estoy explicando? Él dijo: Señor, no hay otra forma de salvar la humanidad, no hay otra forma de salvar a los seres humanos que son tan pecadores que es necesario que yo muera y derrame mi sangre. Y recibe de Dios Padre la noticia de: no hay otra opción, hay que morir. Él debe morir, y ha llegado el evento que los profetas habían dicho: él tiene que morir, ¿sí? Pero antes de morir, él va a reunir a sus discípulos en torno a algo que se llama la Pascua, para darles una instrucción, para darles un comparativo. Por eso hoy me gustaría hablarles bajo el título La Pascua Cristiana. La Pascua Cristiana. Y hablando en Lucas capítulo 22, del 1 al 23, bueno, usted se preguntará qué es la Pascua y por qué cristiana. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero ¿cómo vamos a observar estos versículos? Una vez más, él ha llegado a Jerusalén, él sabe que su hora ha llegado, él sabe que va a morir en la cruz. 3 años donde pudo hacer milagros, prodigios y señales. Ha escuchado: Hosana, el hijo de David, Hosana, el rey en las alturas. Ha sido proclamado, pero él sabe que lo van a matar. Miren, ¿qué pasaría? Por eso les dije, cuando usted está esperando y en la audiencia digan: condenado es. Es fácil aceptar esa noticia. Te vas para la cárcel o vas a la silla eléctrica. No es fácil. Él está aceptando la voluntad, pero antes de eso, o cuando usted le digan: tienes 8 días de vida, ¿cómo serían esos 8 días de vida? ¿Qué harías tú en esos 8 días de vida? Pues el Señor Jesús aprovechó el momento. Él sabe que lo van a matar, pero aprovecha el momento para sus discípulos de manera íntima reunirlos y darles una lección especial. Bueno, el Evangelio de Juan nos narra algo especial, y es que cuando están en esta Pascua, celebrando la Pascua, dice que él dio un mandamiento, ¿cierto? Lo enseñé hace 8 días justamente, dio un mandato, dio la orden de amarse unos a otros y les enseñó a servir. Pero aquí va a ser un ejercicio de la Pascua. ¿Cómo vamos a observar estos versículos? Vamos a verlos en 3 puntos. La Pascua cristiana, su cercanía. La Pascua cristiana, su día. La Pascua cristiana, su hora. Pastor, ¿de dónde saca usted eso? Vaya conmigo, por favor, el verso 1. Mire lo que dice el verso 1. ¿Estaba qué? Cerca la fiesta de los panes sin levadura. Ahí nos habla de su cercanía. Vayan al verso 7. ¿Qué dice? Llegó el día. ¿Notan? Y ahora, por favor, vayan al verso 14. Cuando era la hora. Así que yo por eso quiero hablarles a ustedes de la Pascua cristiana, su cercanía, su día y su hora. ¿Sí? La Pascua, ¿qué era, pastor? Que es que yo soy nuevo en el Evangelio y yo no conozco qué era la Pascua. Me gustaría explicarles qué significaba para un judío. Bueno, o qué se celebraba en ella. Resulta que Dios, siendo Dios, hizo un pacto con un hombre llamado Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y a esos 12 hijos se les llamó el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, Dios le había dicho a Abraham que serían esclavos en un país lejano, en un país extranjero de ellos, y ellos duraron esclavos 430 años en Egipto. Escuchen, 430 años duraron esclavos en Egipto. Y en esos 400 años, Dios escuchó el clamor de su pueblo y dice que descendió para liberarlos. Dios envió a un hombre llamado Moisés para que los saque de la esclavitud. Pero escuchen algo, en Egipto estaba Faraón. Faraón era malo, a tal punto, nos dice el libro de Éxodo, que
Él le tenía temor al pueblo porque aunque ellos eran los que los gobernaban, el pueblo de Israel era demasiado grande. Eran más o menos 1.200.000 personas. Así que Faraón tenía tanto poder y dijo, oiga, para que este pueblo no se multiplique, vamos a hacer algo. Usted va a encontrar eso en el libro de Éxodo. Cada vez que una mujer hebrea tenga hijos, las parteras van a ir a esas mujeres. Si la mujer la mujer tiene un hijo varón, ese varón mátenlo, decía Faraón. Y si es hija, déjenla vivir, no hay problema. Y así él quería reducir el número de los hebreos, porque les tenía miedo por el número. Pero resulta que Dios manda a Moisés y Dios permitió que a través de Moisés se cumplieran unos eventos que se les llamó las plagas en Egipto. Y muchas plagas donde Faraón no quiso soltar a el pueblo de Dios. Pero la última plaga es que Dios permitió que los hijos primogénitos de cada familia de los egipcios murieran. El ángel de la muerte pasó esa noche y todo hijo primogénito moría. Murió, pero de los hebreos no murió. ¿Pero por qué no murieron los de los hebreos? Dios les dijo que esa noche prepararan un cordero, le degollaran su cuello, derramaran esa sangre y esa sangre de ese cordero fueran y lo colocaran en el marco de la puerta de su casa. Y cuando el ángel de la muerte pasara por esa casa y viera la sangre en el marco, no entraba a matar al primogénito, sino que seguía derecho. Esa noche hubo un estruendo a tal punto que los egipcios lloraron a sus primogénitos. Lloraron a todos los hijos. Cientos de hijos de Egipto murieron, pero los hebreos no murieron. Así que escuchen esto. Dios dio la orden, eso usted lo va a encontrar en Éxodo capítulo 12, que cada año los hebreos tenían que recordar ese evento y se llama la Pascua. La Pascua es lo mismo que nosotros celebramos en Semana Santa, más o menos, ya lo va a comparar. La Pascua es que los judíos recuerdan que eran esclavos durante tantos años, recuerdan que el ángel de la muerte mató un poco de hijos de los egipcios, pero que sus hijos no murieron porque se sacrificó un cordero y esa sangre quedó en el dintel de las puertas. Eso era la Pascua. Ahora, como buen judío, el Señor Jesús da a entender que será su última Pascua. ¿Qué nos dice el verso 1 del capítulo 22 de Lucas? Vayan conmigo. Dice, ¿estaba qué? Cerca. Aquí vemos la cercanía como primer punto. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama ¿qué? La Pascua. ¿Qué era esto? Miren esto. Cada año, incluso hoy en día los judíos, ellos preparan un cordero, carne de cordero. Preparan pan sin levadura. Llevan apio, que es amargo, y en un plato colocan miel. Y preparan toda una cena de tal manera que en esa cena ellos, por ejemplo, comen apio, ¿cierto? Y esa cena es amarga porque el apio es feo. Y ellos, como buen judío, le dicen, hijos, eso amargo nos recuerda la esclavitud que vivieron nuestros antepasados. Pero ahora comamos el cordero y tienen vino y brindan con vino y luego entonces mojan el pan en la miel y ahora significa lo que Dios hizo y celebran la Pascua. El Señor está celebrando la Pascua. ¿Y qué ocurrió al acercarse esa Pascua específica? ¿Qué ocurrió? El Señor está en Jerusalén. El Señor es un judío, pero va a reunir a sus discípulos para preparar. Estaba cerca de celebrarse, pero ¿qué ocurrió cerca? Mire lo que dice el verso 2. Y los principales sacerdotes, hablando de los jefes sacerdotales, y los escribas, es decir, los maestros de la ley, ¿qué dice? Subraya eso. Buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Cerca de que ocurriera esa Pascua, los principales sacerdotes, los religiosos del momento,
de acuerdo a lo que los profetas habían dicho, a escondidas, ahí cuando dice porque temían al pueblo, es que querían matar al Señor Jesús, pero sin que el pueblo se diera cuenta. Querían matarlo a escondidas. Hermanos, desde que el Señor comenzó su ministerio, Satanás siempre quiso hacer caer al Señor Jesús con cualquier cosa. Ya lo había hecho en el desierto. ¿Recuerdan que cuando el Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto, Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo. Si eres el Hijo de Dios, mira, todo esto te daré. Bueno, Satanás ya lo había tentado 3 años donde no lo había podido hacer caer en nada. Les he explicado en días anteriores donde Satanás, usando también los líderes religiosos, les dijo preguntas como, ¿es bueno dar impuestos al César? Y él dijo, den al César lo que es del César. Ahora, después de 3 años de insistencia y no lograr sus objetivos, ¿qué oportunidad más apremiante que usar a uno de sus discípulos? ¿Quién podría usarlo? Satanás. Satanás iba a usar a uno de los discípulos para cumplir el objetivo de matar al Señor Jesús. ¿Qué nos dice el texto? Vayan por favor al verso 3. Vayan al verso 3. Y esto subráyelo. ¿Qué dice? Y entró Satanás en Judas. Mire, por favor, no pase de largo ese texto. Mírenme acá. Judas ha caminado 3 años con el Señor Jesús. Judas ha echado fuera demonios. Judas ha dormido, ha comido, ha vivido con el Señor Jesús durante 3 años. Judas es un discípulo muy cercano, pero aunque estaba con él, aunque Judas caminó 3 años con el Maestro y el Señor, nunca su corazón estaba completo para él. En el momento de venderlo, prestó su oído, su mente, su corazón a la voz de Satanás. ¿Qué dice el verso 3? Y entró Satanás en Judas, o puso en la mente de Judas traicionarle, que por sobrenombre es Iscariote, el cual era uno de ¿qué? De sus 12. ¿Notan esto? Aunque Judas estuvo ahí con él, su corazón no estaba con el Señor, y aprovechó Satanás y le metió en su mente, entró en su corazón para traicionar. Hermanos, Pablo nos dice que no pierda Lucas, por favor, y vaya a Efesios. Efesios, por favor. Capítulo 2. No pierda, por favor, ese texto de Lucas y vaya a Efesios. Capítulo 2. Satanás, cuando dice entró en Judas, es que, en otras palabras, obró en Judas en su mente para que él actuara. Esto no lo exonera de su responsabilidad. La culpa es de Satanás, pero también la culpa es de Judas por dejarse usar. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 2, ¿sí? Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes actuaban así? Vayan al verso 1. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, entre los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, ¿qué dice? Opera en los hijos de desobediencia. ¿Notan? Satanás obra en los hijos, opera o actúa por medio de los desobedientes. Satanás solo puede actuar por aquel que no es creyente. Así que Judas está siendo usado por Satanás para que busque la forma de entregarle. El Señor tenía su grupo pequeño, era secreto, pero ¿quién más podría entregar al Señor sino uno de los que estaban ahí? Uno de los que estaban le traicionó.
Como pasa a veces, ¿no? Uno tiene reuniones secretas cuando de repente lo que se habló en la reunión se salió para otro lado y uno dice, pero Dios mío, ¿por qué se salió esta información de aquí? Pues bueno, Satanás obra por medio de los hijos ¿de qué? Desobediencia. Verso 4, mire lo que dice. Y hablando de Judas, fue y habló a los príncipes, a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría. ¿Usted se imagina las maquinaciones de Judas? Yo me imagino a Judas diciendo, ¿ustedes alguna vez han visto películas del presidente de Estados Unidos y que ellos tienen los que protegen, que son la secreta? Y que de uno de ellos se vende para poder entregar al presidente. Bueno, algo así. El Señor está con sus 12 discípulos. Bueno, Señor, ¿y para dónde vamos hoy? ¿Y luego qué vamos a hacer? ¿Dónde vas a predicar esta noche? ¿Y luego qué vas a hacer? Y Judas ya sabía. Así que él se va con los jefes y les dice cómo los entregaría. ¿Qué hicieron los jefes de allá? Dice verso 5. Ellos se alegraron y convinieron en darle ¿qué? El dinero. Ellos, hermanos, dijeron, pues buena oportunidad. Usted nos va a decir cómo, cuándo, a qué horas, dónde. Pues aquí está esa plática. Bueno, Judas se vendió de acuerdo a lo profetizado por Zacarías. Usted va a encontrar ese texto, Zacarías capítulo 11, verso 12. Zacarías dijo que por unas cuantas monedas de plata se iba a vender al Mesías. Ahora, verso 6. Y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Es decir, una traición, no solamente dar información secreta, sino que la traición era, lo voy a entregar sin que el pueblo se dé cuenta. No era fácil. Yo me imagino al Judas. ¿No han notado que hay gente que hace sino preguntar, preguntar y preguntar, pero con un ánimo destructivo? Chismoso, ¿cierto? ¿Y cómo le va? ¿Y cómo ha estado? ¿Y qué va a hacer hoy? ¿Y cómo está en la iglesia? ¿Y qué es del hermano? Y el hermanito fue y cuénteme y tal cosa, pero es malo. Bueno, yo me imagino a Judas diciendo, Señor, ¿y hoy dónde predicamos? ¿Y qué demonio vas a echar esta noche? ¿Y luego dónde vamos? Bueno, si entonces vea, señores, ese día vamos a pasar por aquí. Ese día vamos a estar en tal lado. Él buscaba la forma para entregarle, para traicionarle. En la cercanía hay un complot para entregar al Cordero. Bueno, esto era según lo profetizado. El Cordero de Dios tenía que ser entregado, el Cordero de Dios tenía que ser traicionado y muerto por nuestros pecados. Así que ya hemos visto la cercanía. Cuando se acercaba la Pascua, decimos pues que el Señor fue traicionado. Pero miremos ahora su día, el día que llegó la Pascua. Mire lo que dice el verso 7. Verso 7. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza diciendo? Llegó el día. Ahora ya no era que estaba cerca. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Hermanos, es importante esto entenderlo. En la Pascua se sacrificaba ¿qué? ¿Qué sacrificaba? Un cordero. En la Pascua se sacrificaba un cordero, así que llegó el día, así que como llegó el día, el Señor como buen judío dice, bueno, yo voy a celebrar esta Pascua, pero voy a darles un mensaje especial. ¿Y qué es? Verso 8. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, es una orden, preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganle hasta la casa donde entrare. Y díganle al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto y dispuesto. Dice que prepárenla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Noten que la palabra clave en todos estos versículos es Pascua, Pascua, Pascua. Es decir, vemos la cercanía de la Pascua, vemos que llegó el día de la Pascua. La Pascua se debe preparar. El Señor les dijo, la Pascua no es improvisada. Aprovecho y hago un paréntesis, usted que me está viendo, aquí los de la iglesia saben,
pero nosotros aquí celebramos la cena del Señor, la celebramos cada 8 días. Y por eso la preparamos, por eso la disponemos, porque debe ser algo significativo. La Pascua para un judío tenía simbolismo. Llevaban el cordero, llevaban las especies amargas, llevaban la miel que representaba lo dulce de haber salido de la esclavitud. Eso también nos recuerda a nosotros cuando recordamos el pan y el vino. Así que la Pascua la preparan y se preparó en un lugar especial donde el Señor tendría privacidad. Oiga, ¿quién sabía que este Señor tenía un lugar alto, especial, para preparar una Pascua? Solo el Señor. Ni Judas sabía siquiera dónde iban. Así que el Señor llama aparte y le dice a Pedro y a Juan, vea, vayan y busquen, y Él les va a decir un lugar. Así que Judas, venga, Pedro, no había en ese tiempo WhatsApp, ni línea telefónica, ni los pudo llamar, ¿cierto? Ni les dijo, oiga, Pedro, ¿dónde va a celebrar la Pascua? Dígame, por favor. No pudo saberlo. Hasta ahí, simplemente cuando llegó el día, era necesario celebrar la Pascua. No se podía dejar a un lado. Él la preparó tal como estaba escrito. Y fueron allá, y dice el verso 13, fueron pues y hallaron como les había ¿qué? Dicho, y prepararon la Pascua. Vea, vuelvo y les digo. La Pascua se celebraba cada año y ellos tienen toda una celebración. Comida, cordero sacrificado, vino, tienen miel, apio. Bueno, porque he estado en una Pascua judía y sé cómo la celebran. Eso nos da indicio de que el Señor dijo, bueno, en esta Pascua yo quiero que la preparen como debe ser, porque va a ser una Pascua especial, una Pascua con enseñanza. Y ahora sí que miremos la Pascua cristiana y su hora. Tercer punto. Pascua cristiana y su hora. Verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Cuando era la hora. ¿Notan? Primero vimos ¿qué? Cercanía. Segundo, el día. Y ahora, la hora. ¿La hora de qué? De todas esas cosas. De la Pascua. ¿Qué dice? Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él, ¿quiénes? Los apóstoles. Miren, en esa cena, en esa Pascua, no había nadie más sino sus más seres queridos allegados. No estaba la multitud. No estaban sus 120 discípulos. Estaban los 12, los apóstoles, porque esa Pascua tenía simbolismo, era especial. Así que dice que cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Y qué les dijo? Verso 15. Miren el signo de admiración que tiene en su palabra, o al menos mi Biblia tiene eso. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? Y les agrega, antes de que padezca. ¿Notan? Él dice, aquí ya sacrificamos un cordero, ya lo matamos y ya vamos a tener una buena cena con cordero. Pero quiero que sepan que esta cena va a ser una cena especial, porque yo voy a padecer y en eso yo voy a ser el cordero. ¿Me estoy explicando? Antes de morir, dice, yo he deseado comer con ustedes esta Pascua. ¿Y por qué? Verso 16. Porque les digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. En otras palabras, hasta que el verdadero significado de él se cumpla en el reino de Dios, para hasta que tenga el verdadero significado. Es lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo hay un significado especial de la Pascua. Pues bueno, yo voy a cumplir ese significado. ¿Estoy siendo claro, mis hermanos? En la hora de esa Pascua especial, Él se sienta con ellos y les muestra un concepto especial de esa Pascua que va a ocurrir con Él. ¿Qué hace entonces lo que hacemos nosotros de manera simbólica? Él, habiendo tomado la copa, dio gracias. ¿Saben una cosa? Con mi esposa tuvimos la oportunidad, primera vez en la vida que hemos compartido con muchas iglesias, pero nos pareció curioso. Compartimos con una iglesia de los hermanos libres y resulta que estábamos en Leticia, Amazonas,
Y en Leticia, Amazonas, uno puede pasar a Brasil, puede pasar a Perú y está en Colombia, las tres fronteras aquí. Pero la iglesia estaba en un lugar, en un pueblito o una provincia que se llama Tabatinga. En Tabatinga, nosotros fuimos a compartir la cena o el culto con los hermanos libres. Una iglesia pequeña, y ese día la iglesia pequeña celebraban la cena. Y resulta que al celebrar la cena, yo noté que pusieron una copa grande de vino, de jugo de uva, ¿cierto? Lo pusieron grande y dice, vamos a celebrar la cena. Y todos tomaron de la misma copa. Se la fueron pasando la copa todos hasta que quedó desocupada. O cuando terminaron. Menos mal nosotros, porque eran indígenas, muchos de ellos. Y sus dientes eran bien pronunciados, negritos, negritos, ¿cierto? Resulta que cuando tomamos nosotros la cena, nos quitaron la copa y fue pasando, fue pasando, fue pasando. Bueno, yo dije, pero por un tema de salubridad, ¿por qué deberían, así como nosotros, copitas aparte, ¿cierto? Bueno, nos pareció curioso, pero cuando estaba estudiando este texto, ellos toman eso de que sea una copa, compartirla entre todos. Es como cuando están los borrachos, pico botella, ¿no? Hágale, mijo, por las ánimas y hágale todos. Y así no hay problema. O la misma copita, y en esa misma copa toman todos. Pues mire lo que dice el verso 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Él tomó una copa de vino, dio gracias. ¿Y qué dijo? Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Es decir, que estos hermanos libres toman una copa y de todos toman de la copa, la comparten todos, porque ellos dicen, mire, el Señor lo hizo así, pues nosotros hagámoslo así. Lo mismo me pasó en Argentina. Allá no es tomando la cena, allá los argentinos toman es mate. Y todos de la misma plumilla, ¿cierto? Preparan el mate y todos de la misma plumilla y luego le echan agua y luego todos de la misma. Bueno, cualquiera no sea doctrinal o no, el Señor permitió que una copa pasara por entre todos y tomaran todos. Verso 18. Porque les digo que no veré más del fruto de la vid, dice él. Yo no voy a tomar más de esta Pascua del fruto de la vid hasta que el reino de Dios, ¿qué? O hasta que el reino de Dios venga aquí. Verso 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y se los dio diciendo, este es ¿qué? Mi cuerpo, que por vosotros es dado, háganlo en memoria de mí. Él tomó el pan, recuerde que era pan sin levadura, lo partió, lo compartió y dijo, coman del pan, que esto les va a hacer usted memoria de mi cuerpo entregado en la cruz. Es decir, que de la Pascua, él hizo una simbología a la cena del Señor, que sería la Pascua cristiana. La Pascua cristiana toma la copa, toma el pan, lo parten, lo comparten y eso hace recordatorio. Mire lo que dice el verso 20. De la misma manera que tomó el pan, después que hubo cenado, porque la cena incluye comida, ¿cierto? Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Es decir, que el jugo de uva que estaba tomando ese día, el vino, dijo, es comparado con mi sangre. Esta copa de vino en mi sangre, diría otra versión, que es derramado por ustedes y establece un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Verso 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Qué triste. Todo sonó bonito hasta que dice, oiga, yo voy a dar la vida por ustedes. Yo voy a ser sacrificado. Yo voy a entregar definitivamente todo por ustedes, pero quiero decirles que uno de ustedes me va a traicionar. Y él hace una advertencia. O sea, que lo entregaran era profetizado. Vayan conmigo al verso 22. Mire lo que dice. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ¡ay! Mírese, ahí está con signo de admiración. Como cuando le dice, vaya a la casa que mijitico lo están esperando, ¿cierto? ¡Ay de aquel hombre por quien es que entregado! En otras palabras, el Hijo del Hombre cumplirá lo que Dios planeó, pero pobre de aquel que lo traiciona.
Hermanos, allá en esa Pascua, el Señor, en esta Pascua cristiana, es que tomó la Pascua y le puso una simbología a lo que iba a pasar con él. Ellos habían preparado un cordero para comerlo, pues entonces ahora él sería el cordero. El cordero, su sangre tenía que haber sido derramada, pues él dijo, mi sangre va a ser derramada. Él los estaba preparando de manera íntima. Vayan conmigo, no quiero, ya lo nombré, pero vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, me encanta, es uno de los textos que más me encanta. Y vayan, por favor, al verso 1, al verso 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, ¿notan? Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase del mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Estoy en Juan capítulo 13, ahora verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Notan? El diablo es el que pone cosas malignas en el corazón del ser humano. Usted dice, ¿y por qué ese muchacho terminó matando? Porque el diablo coloca en la mente esas cosas. ¿Y por qué ese muchacho terminó cometiendo ese acto tan terrible de sexo? Violó. Porque el diablo coloca esas cosas. Bueno, en Judas colocó el deseo de traicionar. Verso 3 dice, y se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Ahora, ¿qué hizo el Señor aquí en esta misma Pascua? Quiero aplicar. Él lo está haciendo, demostrando que es el Cordero. Él enseñó dos cosas en esa Pascua en intimidad. Número 1, enseñó a servir. Vayan conmigo, por favor, al verso 12. Verso 12 de Juan capítulo 13. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿ustedes saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies, ¿qué? Los unos a los otros. En otras palabras, yo me he hecho como un esclavo para servirles y lavarle los pies. Yo quiero que en esta Pascua aprendan que yo voy a morir por sus pecados. Yo voy a derramar mi sangre, pero quiero pedirles algo. Ustedes sírvanse los unos a los otros. Sírvanse. La esencia, lo hablaba hace 8 días, la esencia de un cristiano al entender que Cristo entregó su cuerpo, entregó su sangre para el perdón de nuestros pecados, es que lo demuestro en que yo, ¿qué? Sirvo. Pero vayan conmigo, por favor, al capítulo 13, verso 31. Esto lo digo como ejemplo, pero como mandato, mire lo que dice. Entonces, cuando hubo salido, dice el verso 31, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así lo digo ahora a ustedes, a donde yo voy, ustedes no podrán ir. Pero ¿qué dice ahora? Verso 34. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué qué? Que se amen los unos a los otros como yo les he amado, que también ustedes se amen los unos a los otros. Verso 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Hermanos, la Pascua cristiana nos dice que ya no se sacrifica un animal y se derrama la sangre de un animal para recordar que eran esclavos. La Pascua cristiana nos recuerda que Él, el Cordero de Dios, se hizo hombre. Dios, siendo Dios, se hizo hombre, murió por nuestros pecados, derramó su sangre para que nosotros ahora, nuestra vida se demuestra en que servimos y nos amamos. Mire lo que dice, vayan a Hechos capítulo 2. Hechos, avance 2 libros adelante, o un libro adelante, perdón. Hechos capítulo 2, verso 22. Mire lo que dijo el apóstol Pedro. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben,
a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Noten esto, hermanos. Pedro está diciendo, al Señor Jesús lo entregaron, al Señor Jesús lo mataron, pero esto fue conocido ¿por quién? Por Dios. Dios ya lo sabía. Conocido por Dios, dice, prendieron, mataron por manos de inicuos, ¿y qué hicieron? Crucificándole. Verso 24 de Hechos 2. Al cual Dios, ¿qué? Levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La Pascua cristiana nos dice que un cordero es sacrificado, que murió en una cruz, que fue sepultado, pero aquí nos dice que al tercer día, ¿qué pasó? Regresen a Lucas capítulo 22, por favor. Lucas capítulo 22. Ahora el verso 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Sí, como le dijo el Señor Jesús a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Judas sería un traidor. Quiero concluir y aplicar, hermanos. Usted se preguntará, pastor, ¿Satanás puede entrar en un creyente? La respuesta es no. No puede entrar en un creyente. Puede entrar en un no creyente, en los hijos de desobediencia. ¿Satanás puede entrar en un ser humano? Claro que sí, si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Dios controla a sus hijos por medio del Espíritu Santo. Así que cuando usted vea cosas horrendas en este mundo, no ponga la mirada en la persona, ponga en aquel, porque uno dice, bueno, Judas no se exonera de haber entregado al Señor, pero fue instado ¿por quién? Por Satanás. Escuchen esto. Lo segundo, no todo aquel que camina con él necesariamente es de él. No todo aquel que camina con el Señor Jesús necesariamente de él. Al final se sabrá si lo traiciona o no. ¿Me explico? Hoy en día vemos personas que leen la Biblia, que oran, que ayunan, que oran por los enfermos, que incluso echan fuera demonios, que sirven, pero el hecho de caminar con él no significa que sea de él. Dice en Mateo capítulo 7, en los postreros días me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos. Y él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y aquí vemos con Judas. Judas caminó con el Señor 3 años, pero en el último momento se dejó lavar el cerebro de Satanás y terminó ¿qué haciendo? Vendiendo al Señor. La Pascua nos recuerda que Dios se hizo hombre para morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Cada vez que celebremos la cena, nos recuerda su obra por nosotros. ¿Cuál es la Pascua cristiana? La Pascua cristiana es diferente a la judía. La judía, recuerde que ellos eran esclavos en Egipto y que ahora fueron libres. Y los primogénitos murieron, ¿cierto? De los egipcios, el primogénito de los israelitas no murió. La Pascua cristiana nos dice que éramos esclavos del pecado, pero Dios, siendo Dios, entregó un cordero, su hijo, para que muriera en la cruz por nuestros pecados y ahora ser libre. Ahora vivimos, al menos practicando dos cosas: servir y ¿qué más? Y amar. ¿Servir y qué? Y amar. Cada vez que celebramos eso, esto nos recuerda. Esto nos hace memoria de lo que ocurrirá en el futuro. En el futuro nosotros tendremos una cena especial. Tome como referencia, lo leo, Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe esto: bienaventurados todos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y la iglesia dice, bienaventurados. ¿Saben una cosa? El Señor invitó a cenar a sus discípulos, una cena llamada la Pascua. Y dijo, yo ya no voy a volver a tener hasta que se cumpla. Pues Apocalipsis 19:9 dice que va a haber una cena donde seremos invitados sus escogidos. ¿Te gustaría ir allá? Bueno, para ir allá necesitas creer a esta verdad. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado, entregó su vida en una cruz, pero al tercer día resucitó. ¿Lo crees? ¿Esperas su venida? Si no, es tiempo de que vengas en arrepentimiento.
Y si hoy tú ya estás con Cristo, dile, Señor, gracias, porque el día que yo vaya a la eternidad, cenaré contigo y a Él sea la gloria. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por recordarnos la cena que trae simbolismo por nosotros. Estaba cerca la Pascua. Llegó el día de la Pascua, llegó la hora de la Pascua, donde nos mostraste a través de lo que enseñaste a tus discípulos, que era necesario que tú tendrías que morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy te pedimos, por favor, síguenos instruyendo para que nuestras vidas a través de estos símbolos sean una actitud de servicio y sean una actitud de amor, porque eso fue lo que enseñaste también en esa misma Pascua y nos lo muestra el apóstol Juan. Gracias por bendecirnos. Y hoy, si yo sigo viviendo una vida que no te honra, te pido perdón por mis pecados, dígale ahí, me arrepiento, vengo en arrepentimiento y déjame vivir una vida que te honre solo a ti. Gracias por escucharnos, porque oramos en Cristo Jesús. Amén.